El día de hoy vamos a desarrollar el tema del hostigamiento sexual. Sin embargo, vamos a establecer primeramente las pautas. La ponencia va a versar en dos partes. La primera parte será el tema teórico del tema que nos convoca, el hostigamiento sexual, y la segunda parte será netamente de absolución de consultas, de dudas sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Claro está que si quieren hacer alguna pregunta, que sea un tema general para poder dar ciertas pautas sobre el tema que nos convoca, sobre todo esto referido a delitos sexuales. Muy bien, con esa precisión damos inicio a nuestra sesión. El día de hoy vamos a abarcar no solamente el tema del hostigamiento sexual desde el ámbito penal, sino también vamos a desarrollar el hostigamiento sexual desde el ámbito administrativo, justamente en mérito a que el tema está enfocado también para las universidades. En ese sentido vamos a desarrollar sobre todo también este Decreto Supremo 021-2021, que hace mención sobre todo a la modificatoria de esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Hablaremos de los puntos más importantes sobre esta modificatoria, entre otros. Muy bien, con esa precisión vamos a dar inicio a la sesión. Por favor, me indican si se observa la lámina que se preparó para la sesión, precisando también que esta lámina va a ser entregado a cada uno de los participantes de esta clase. No hay necesidad de que tomen nota o estén apuntando. Al finalizar la sesión vamos a remitir a Reader para que pueda ser reenviado a los organizadores. Muy bien, entonces con esa precisión, el temario del día de hoy, hostigamiento sexual, factores que inciden, esto desde el ámbito netamente procesal, penal o penal. No vamos a desarrollar los factores psicológicos o de otras ramas. Me voy a enfocar sobre todo al ámbito penal, ¿correcto? Muy bien, entonces con esa precisión lo que queremos indicar el día de hoy es lo siguiente, que el tema del hostigamiento sexual en nuestro país va a tener un tema, no solamente una sanción administrativa, sino también va a tener una sanción penal. Por eso, a partir del año 2018, el legislador peruano, es decir, los congresistas, han establecido la sanción, por ejemplo, del tema del acoso sexual y el chantaje como delito en nuestro ordenamiento jurídico. Claro está que este tema, netamente que vamos a desarrollar el día de hoy, de prevención y sanción de hostigamiento sexual, entonces va a tener dos ámbitos. Un ámbito administrativo, donde sobre todo van a enfocarse los órganos administrativos, donde existirá un procedimiento que se le va a instaurar a esta persona y que va a llevar como consecuencia a una destitución siempre y cuando se acredite pues la responsabilidad. Claro está que la responsabilidad en el ámbito administrativo es objetiva, ¿correcto? En este caso tendrá que presentarse también medios de prueba que acrediten esa versión que vierte el denunciante. En el ámbito penal tendrá que existir un proceso penal y tendrá que existir al final un juicio oral que acredite la responsabilidad penal de esta persona. Por ello, lo que podemos indicar sobre este tema del hostigamiento sexual es lo siguiente. Primero, que el tema de delitos sexuales normalmente está referido a delitos clandestinos, donde sobre todo la versión de la agraviada va a ser la versión que va a tener que primar, tanto en el proceso penal como en el proceso administrativo sancionador. Pero no basta el proceso, no basta el dicho de la persona que puede ser agraviada. En estos casos en concreto, es necesario que existan medios de prueba periféricos que acrediten esa versión. Por eso, tanto en el administrativo como en el ámbito penal, tendrá que existir suficientes medios de prueba que acrediten esta conducta. En ese sentido, el día de hoy solamente vamos a desarrollar el tema de hostigamiento sexual, no vamos a desarrollar mucho el tema del acoso sexual, puesto que no nos ha convocado este tema, pero vamos a hacer las diferencias entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual como punto de partida respecto a este tema que nos convoca. En los delitos sexuales, entonces, podemos encontrar, referido a este tema del hostigamiento sexual, una diferencia entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Sobre todo vamos a estar en hostigamiento sexual cuando va a haber una jerarquía, o va a haber un poder sobre una determinada persona. No vamos a enfocarnos el día de hoy al hostigamiento laboral, sino al hostigamiento sexual. En ese sentido, en el hostigamiento sexual, sobre todo, lo que va a existir es una conducta discriminatoria por razón de género. Esto, sobre todo, enfocado a las damas, es decir, a las mujeres. Pero también existen excepciones donde los agraviados pueden ser hombres, ¿correcto? Pero en nuestra realidad, la gran mayoría de casos, en estos casos de hostigamiento sexual, están enfocados sobre todo a una conducta discriminatoria por razón de género a las damas o mujeres. En este caso en concreto del hostigamiento sexual, entonces, los acercamientos innecesarios, abrazos, besos, familiaridad innecesaria, propuestas de contenido sexual, van a ser justamente los
indicadores para estar en este tema en concreto del hostigamiento sexual. Siempre para el tema del hostigamiento sexual y acoso sexual debe existir un elemento importante. ¿Cuál es? Que no exista el consentimiento por parte de la parte agraviada. En el caso en concreto del acoso sexual, en este caso no va a haber una subordinación. En este caso en concreto, lo que va a haber de cierto modo son tocamientos o acercamientos innecesarios, verbales, como comentarios, estilos sobre su estilo de vida, orientación sexual, silbidos, entre otros, que de cierto modo también van a denigrar, en este caso en concreto, como vuelvo a mencionar, en su gran mayoría de casos a las mujeres. Pero esto no quiere decir que las personas agraviadas del acoso sexual solamente sean damas, también pueden ser los hombres. Esto normalmente ocurre del acoso sexual, sobre todo en universidades, escuelas, centros de trabajo, incluso en transporte público. En concreto, entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual, la diferencia va a radicar en que en el primero va a existir un poder, ¿correcto?, de subordinación sobre una determinada persona, en el hostigamiento sexual, y en el acoso sexual no existe esta subordinación. El acoso sexual, como el hostigamiento sexual, al ser delitos, sobre todo clandestinos, donde no va a existir evidencia directa, de cierto modo, la versión que va a vertir el agraviado va a ser el punto de partida. Por eso, en este caso en concreto, sobre todo desde el ámbito penal, la prueba madre, tanto para el hostigamiento sexual, acoso sexual o chantaje sexual, entre otros, va a ser el testimonio que va a vertir la agraviada. Pero este testimonio que va a vertir la agraviada no viene a ser la entrevista que va a dar, sobre todo cuando concurre a nivel fiscal o policial, sino sobre todo esta entrevista tiene que ser sobre todo en una cámara Gesell o bien cuando se vierta a nivel de juicio oral, teniendo en cuenta que la versión que va a vertir la agraviada, en este caso la persona afectada, a nivel fiscal, ya sea a nivel policial durante la etapa de investigación, no es prueba, ¿correcto? A esa instancia, esa declaración que pueda vertir esta agraviada, no es prueba, solamente es un dato, un indicio que sirve como elemento de convicción. Su versión tendrá el carácter de prueba cuando sea actuado a nivel de juicio oral en el caso penal, ¿correcto? Para el caso administrativo, hay que tener en cuenta también que esta versión que vierta a la víctima tendrá que tener ciertas garantías para que sea creíble. En este caso en concreto, entonces, para identificar si una persona es víctima de estas conductas, como puede ser el hostigamiento sexual o el acoso sexual, el punto de inicio es que esta persona no acepte esa conducta, ¿correcto? Que le disguste o que le afecte. Por eso el elemento clave para este tema del hostigamiento es el consentimiento, ¿correcto? El hostigamiento y el acoso sexual deben denunciarse porque ambos son penados por ley, es decir, esto no solamente es una falta administrativa, como vuelvo a mencionar, ya el acoso está tipificado como delito en nuestro país. Hostigar e intimidar en nuestro país ya son delitos desde el año 2018 y existen ya ciertas jurisprudencias al respecto. Vuelvo a mencionar, en estos casos, sobre todo, la prueba va a ser el testimonio que va a vertir la parte agraviada. En el ámbito penal tendremos que tener en cuenta, sobre todo, el Acuerdo Plenario 2-2005, que habla sobre todo de este test de veracidad que debe tener la versión que va a vertir el testigo. Por eso, en este tema, sobre todo en el ámbito penal, la versión que va a vertir la testigo debe darse sobre todo en cámara Gesell. El tema de cámara Gesell, sobre todo, no solamente es para menores de edad, también se puede utilizar para mayores de edad. En la gran mayoría de casos, si bien no se utiliza porque se menciona que una persona mayor de 18 años puede vertir libremente su testimonio, sin embargo, consideramos que en algunos casos es necesario acoger esta versión en una sola ocasión. Por eso, cuando vamos a acoger en una sola ocasión la versión del testigo o la de la persona que es agraviada, sería bueno utilizarlo como prueba anticipada en cámara Gesell. Claro está, ante un psicólogo experto en psicología criminal, no solamente ante un psicólogo clínico, teniendo en cuenta que el psicólogo clínico no evalúa la conducta criminal. El psicólogo forense será el especialista idóneo que evalúe la conducta criminal en el caso en concreto. Muy bien, entonces en este tema en concreto lo que podemos mencionar sobre el tema que nos convoca, que viene a ser el hostigamiento sexual, es lo siguiente. Se refiere a una manifestación de poder, como hemos mencionado, mediante una coacción, pero con contenido sexual que proviene siempre de un superior,
dirigida a alguien de menor rango. La diferencia justamente entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual radica en de que va a haber una manifestación de poder de alguien. Tiene que ser superior de la víctima el autor, es decir, la persona que está involucrada como autor de ese evento. A diferencia del acoso sexual, en esa no se requiere esta manifestación de poder o de superioridad. Sobre todo en el acoso pueden tener la misma jerarquía el sujeto activo o la persona que va a realizar este tipo de conducta. Ahora bien, en el Perú, el hostigamiento sexual, en este caso, puede ser de forma verbal o física, pero siempre tiene que tener un enfoque contenido, sobre todo a una finalidad sexual, ¿correcto? En ese sentido, en el hostigamiento sexual se produce en un contexto de relación de autoridad o jerarquía. En este caso podría ser, por ejemplo, de un profesor hacia un alumno, o por ejemplo, de un director hacia un profesor, entre otros. Por eso en nuestro país, en el tema del hostigamiento sexual, vamos a observar dos ámbitos, sobre todo de represión. Un ámbito de represión a nivel administrativo, que sobre todo se ha legislado con esta ley 27942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y también a la vez va a existir una represión del ámbito penal, como puede ser el delito de acoso sexual y también del chantaje sexual. Muy bien. Ahora bien, en ese sentido, en el hostigamiento sexual se presenta siempre y cuando existe una subordinación entre una persona, en este caso la persona agresora y la víctima, y a esta persona, que es la víctima sobre todo, se va a dirigir esta persona agresora de diverso modo. Esto puede ser sobre todo a través del lenguaje verbal, un lenguaje escrito, por vía electrónica o por cualquier medio, pero enfocado sobre todo a un contenido sexual. En este caso en concreto, para estar en el hostigamiento sexual, la característica es que no exista consentimiento por parte de la víctima y segundo, que tiene que tener ese mensaje un contenido de carácter sexual. Por eso, en este caso en concreto del hostigamiento sexual, vamos a encontrar dos tipos de hostigamiento, ¿correcto? Un hostigamiento sexual típico o por chantaje y un hostigamiento sexual ambiental. El hostigamiento sexual típico es el caso clásico que nosotros conocemos, que va a haber subordinación. Es decir, en este caso en concreto, el sujeto activo, la persona agresora, se aprovecha de su posición de autoridad o jerarquía respecto a la persona víctima o la persona que va a ser agredida en este caso en concreto, ¿correcto? Entonces, el hostigamiento sexual típico o por chantaje es ese supuesto donde existe el poder de subordinación. Por otro lado, en el hostigamiento sexual ambiental, en este caso en concreto, no va a haber esta posición de autoridad, sin embargo, se puede dar en otro tipo de climas. En este caso, un tema de hostilidad, sobre todo viendo una situación ventajosa por parte del agente. El tema del hostigamiento sexual, como habíamos mencionado, no solamente afecta a mujeres, sino también puede afectar a otro tipo de grupo de personas, como pueden ser a niños, a adolescentes, incluso a ancianos, ¿correcto? No hay que entender que el hostigamiento sexual solamente está enfocado a las damas, también puede haber, como he mencionado al inicio, un hostigamiento sexual enfocado a varones, pero la cifra en nuestro país es que el hostigamiento sexual, sobre todo, lo cometen los varones hacia las mujeres. En este caso en concreto, la agresión es considerada de mucha gravedad, sobre todo el tema del hostigamiento sexual. En ese sentido, el hostigamiento sexual expresa a través de las siguientes conductas, ¿no? ¿Cuándo vamos a estar en el hostigamiento sexual? En el hostigamiento sexual vamos a estar cuando existe una promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente, por ejemplo, beneficioso respecto a una situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Por ejemplo, oportunidades en el trabajo o en el estudio. Imagínense un ejemplo más claro. Imagínense que para poder acceder o ascender a un puesto laboral, el jefe inmediato de esta persona le solicita favores sexuales. En ese caso en concreto podríamos estar en este tema del hostigamiento sexual. También podríamos estar en hostigamiento sexual cuando existen amenazas mediante los cuales se exige de forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima. En este caso, por ejemplo, podría ser de que el jefe inmediato le mencione de que si no accede a estas propuestas, pierda la oportunidad laboral, por ejemplo, esta persona, ¿no? Por ejemplo, si dice, si no accedes al acto sexual que
que requiero, vas a perder tu puesto laboral. En esos casos podríamos estar, por ejemplo, en el tema en concreto que nos convoca, que viene a ser hostigamiento sexual. Pero también podemos estar en hostigamiento sexual cuando a través de cualquier medio se da a conocer imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles o humillantes para la víctima. En este caso también podríamos estar en hostigamiento sexual. En el ámbito penal, por ejemplo, vamos a ver este tema de mostrar imágenes o coaccionar, se va a denominar chantaje sexual, ¿correcto? El hecho, por ejemplo, de que una persona haya finalizado una relación sentimental con otra y que pese a haber finalizado esta relación sentimental, por ejemplo, amenaza con divulgar alguna imagen de intimidad que ha tenido con esa persona, sería considerada como, por ejemplo, chantaje sexual, ¿no? También como hostigamiento sexual se va a considerar los acercamientos corporales, los roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual. Por ejemplo, contacto físico no deseado como palmaditas, peñiscones, roces en el cuerpo de otra persona. Por eso el elemento esencial en este tema del chantaje sexual y en el tema del acoso sexual es que la parte agraviada, la víctima, no lo consienta. Cuando no existe este consentimiento, vamos a estar dentro de este supuesto del chantaje sexual, ¿correcto? Pero si la otra persona lo consiente, no va a darse. Muy bien, también trato ofensivo o hostil por el rechazo de conductas señaladas, por ejemplo, insultos que estén relacionados con el sexo, comentarios sobre el aspecto de su vestimenta, la sexualidad de la persona hostigada, entre otros. Por eso en este tipo de delitos clandestinos, sobre todo, va a tener que valorarse el testimonio de esta persona. Si nosotros tenemos, además del testimonio de la agraviada, otros medios de prueba que puedan corroborar ello, será necesario ello para poder acreditar esta conducta del agresor, ¿no? Si alguien dice, por ejemplo, en un centro educativo, en una universidad, dice, mira, a mí me ha tocado el glúteo, me para dando palmaditas, me para, por ejemplo, hace comentarios sobre mi sexualidad o mi vestimenta, no será única prueba, por ejemplo, su testimonio. Tendremos que tener aunado a ese testimonio otros medios de prueba. Justamente en la segunda parte de este tema vamos a explicar cuáles son esos medios de prueba idóneos que debería tener una persona para acreditar este tipo de ilícitos penales que también se sancionan administrativamente cuando ocurren en entidades públicas. Ahora bien, hay ciertos factores que inciden sobre todo para este tema en concreto del hostigamiento sexual. Los factores pueden ser individuales y también socioculturales. Los individuales sobre todo están referidos a un comportamiento machista como expresión de un patrón de masculinidad que pueda tener el varón. Vuelvo a mencionar, en este caso en concreto del hostigamiento sexual, no solamente el autor puede ser un hombre o un varón, sino también puede ser la dama. Pero en la gran mayoría de casos que tenemos, el sujeto activo siempre o casi siempre es el varón. Pero también puede ser, por ejemplo, no solamente por el comportamiento machista que tenga esta persona, sino también esta se puede dar si la persona confluye en otros factores de feminicidad tradicional, ¿no? Comportamiento no asertivo, el empleo, por ejemplo, de perder la oportunidad de laborar en el centro laboral donde viene brindando sus servicios, entre otros. ¿Correcto? También puede ser por una baja autoestima de esta persona. Entonces, entre los factores que vamos a encontrar para este tema del hostigamiento sexual, hay factores individuales y factores sociales, es decir, de la sociedad. Entre los factores de la sociedad vamos a encontrar, por ejemplo, factores relacionados sobre todo a las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Esto sobre todo se va a dar, pues, en conductas discriminatorias entre hombre y mujer, ¿no? Cosa que no debería de existir en estos tiempos. También entorno cercano a la víctima del hostigamiento sexual, conformado por compañeros de trabajo, donde existan negativas o culpen a determinadas personas, escaso conocimiento y cumplimiento, por ejemplo, de políticas y normas legales, entre otros. Sobre todo en tema de normas legales hay que tener en cuenta que toda persona debe tener conocimiento de las normas legales que se expiden en nuestro país, ¿no? Por eso cuando se promulga una norma en el peruano se entiende que todo el mundo debe conocerlo.
Claro está que no lo revisamos, pues no muchos desconocemos las normas y podemos con este desconocimiento realizar determinada conducta pensando que está permitido, pero hay que tener en cuenta ello de que ese desconocimiento no lo exime de responsabilidad. En cuanto al tema del marco jurídico de prevención y sanción sobre el tema de hostigamiento sexual, habría que precisar lo siguiente. Hemos mencionado de que existen dos ámbitos en concreto. El primero de ellos está referido sobre todo al ámbito administrativo. Este ámbito administrativo va a tener como una finalidad instaurar un proceso administrativo, sobre todo en una institución pública como puede ser una universidad, cuando exista una denuncia que interponga una determinada persona por un tema de hostigamiento sexual. Pero para eso, igual que en el proceso penal, tienen que establecerse las garantías del debido proceso. Tendrá que conformarse un comité, tendrá que llevarse a cabo este procedimiento y al final tendrá que establecerse una sanción. Claro está que la sanción más grave en el ámbito administrativo tendrá que ser la destitución. Y durante ese periodo del proceso, esta persona puede ser separada, es decir, suspendida durante un determinado periodo. Claro, en el ámbito penal es distinto. En el ámbito penal, cuando se va a investigar, por ejemplo, el acoso o el chantaje sexual, puede ocurrir dos cosas, ¿no? Primero, que en el caso en concreto de estos delitos, el fiscal va a tener que observar si quiere pedir, por ejemplo, una medida coercitiva de carácter personal, como es la prisión preventiva u otra, tendrá que ver el marco normativo, en este caso en concreto, si la pena supera, por ejemplo, los 4 años de pena privativa de libertad. Segundo, en el ámbito penal, en estos delitos, sobre todo lo que vamos a hacer como fiscalía es pedir medidas de protección para que exista el aislamiento o alejamiento del agresor con la víctima, a fin de que no tenga ningún tipo de contacto durante el proceso que se va a realizar. En ese sentido, en el marco jurídico de prevención y sanción, el primer punto que tendríamos que desarrollar esta tarde está referido sobre todo a esta ley, la 27942, que viene a ser una ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Esta ley ha surtido o ha tenido varias modificaciones, pero la última modificación viene a ser justamente este decreto supremo 021-2021, donde se establece sobre todo el procedimiento, se establece sobre todo quiénes conforman el procedimiento, los miembros que van a conformar este comité, va a establecerse sobre todo el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en el sector público. Asimismo, va a establecerse las etapas, como es la etapa de instrucción, la etapa de la parte resolutiva, así como la etapa de impugnación. Claro está que en el ámbito administrativo, igual que en el ámbito penal, tiene que darse, de cierto modo, las garantías del debido proceso. Es decir, tenemos que establecer las oportunidades para que la parte investigada tenga la oportunidad de presentar sus medios de prueba de descargo, ¿correcto? En este decreto supremo 021-2021, sobre todo se menciona lo siguiente, ¿no? En este caso se menciona la presente ley tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica. En este decreto supremo, decreto legislativo 1410, que viene a ser sobre todo la primera norma del año 2018, se estableció varios artículos importantes, sobre todo para este tema de la prevención y sanción del hostigamiento sexual, que no han sido derogados en su integridad por este decreto supremo 021-2021, solamente algunos fueron derogados. Muy bien, en este caso en concreto, en esta norma que viene a ser el decreto legislativo 1410, en el punto 4 se mencionó, o en el artículo 4 se mencionó justamente en qué consiste el hostigamiento sexual. En este caso en concreto, la norma señala que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra lo que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. Muy bien. Por otro lado, también esta norma va a establecer los supuestos en los cuales se tiene que considerar como hostigamiento sexual. Por eso, esto sobre todo para el ámbito administrativo. En el artículo 6 se menciona lo siguiente: ¿qué conductas deben ser consideradas como hostigamiento sexual? Primero, menciona promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a una situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Lo que habíamos nosotros mencionado, por ejemplo, si una persona quiere ascender en el trabajo, tener mejor tal vez remuneración
o puesto de cargo dentro de la entidad, pongamos dentro de la universidad, en ese caso en concreto podríamos estar en este tema concreto del hostigamiento sexual. Amenazas mediante los cuales se exija en forma implícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Uso de términos de naturaleza de connotación sexual, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos, entre otros. Todo esto, lo que tenemos que entender es que no basta, vuelvo a mencionar, el dicho de la parte agraviada. Tendrá que corroborarse con diversos medios de prueba. Por ejemplo, si tenemos el tema de proposiciones sexuales, hoy en día, este tema de las proposiciones sexuales no solamente puede darse pues en forma personal, con el contacto directo, se puede darse también, por ejemplo, utilizando redes sociales. Imagínense que manda un mensaje por vía WhatsApp o Telegram o por cualquier medio de red social, ese medio de prueba tendrá que acreditarse. Claro está. Por ejemplo, si yo les mencionara, ¿y cómo yo acredito que ese mensaje tiene valor para el proceso administrativo sancionador o para el proceso penal? Usted que, por ejemplo, si yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿usted cómo podría presentarlo en el proceso administrativo sancionador? Por ejemplo, las conversaciones o los mensajes que le envía esta persona que está efectuando el hostigamiento sexual. ¿Cómo yo debería presentarlo, por ejemplo, para que tenga valor probatorio en el ámbito administrativo esta conversación? ¿Alguien me puede decir cómo podría usted presentarlo? La comisión que se instaure para investigar esta denuncia tiene facultades para poder hacer para hacer la transcripción, visualización, tiene facultades igual que el fiscal para ordenar una pericia de este documento, o cómo yo podría presentarlo, por ejemplo, si yo fuera víctima del hostigamiento sexual en la universidad donde estamos, por ejemplo. ¿Cómo podrían ustedes presentarlo? A ver, ¿alguien? A ver, vamos a ver la caja de comentarios. ¿Cómo presentamos, por ejemplo, si un jefe inmediato mío me está enviando mensajes con connotación sexual o con insinuaciones sexuales? A ver, ¿alguien? ¿Le pueden captura de pantallas? ¿Sería suficiente la captura de pantallas? A ver, Cándida López dice, yo presentaría captura de pantallas. Si yo fuera el abogado, yo podría cuestionar la autenticidad de ese medio de prueba, ¿cierto? La captura de pantalla sería prueba suficiente, las grabaciones. Ahora, si me dicen las grabaciones, ¿la grabación por sí sola constituye prueba suficiente? A ver. Si estamos en el ámbito administrativo, primero, en el ámbito fiscal yo les voy a explicar cómo se hace, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que hacerse? ¿Cómo se tiene que aperturar este medio de prueba que estamos mencionando? Por ejemplo, las conversaciones. Si basta, por ejemplo, yo imprimir y presentarlo al fiscal o tiene que pasar por un procedimiento de cadena de custodia, por un procedimiento de peritaje para que se establezca la autenticidad de esa información. En el ámbito administrativo, ¿cómo presentaría usted, por ejemplo, como medio de prueba el hecho de que a su persona, por ejemplo, le están enviando mensajes con insinuaciones sexuales? A ver, ¿cómo podríamos presentar? ¿Pueden escribir en la caja de comentarios? Claro, ese es el trámite, estamos de acuerdo, que se presenta ante la Oficina de Defensoría Universitaria, está bien, pero yo, como parte agraviada, recuerden que en este caso en concreto tiene que existir una denuncia, ¿correcto? O queja de la parte agraviada. Esta parte agraviada no basta que diga, a mí me está haciendo un hostigamiento sexual a X persona, sino tendrá que acreditar, por eso vuelvo a mencionar, no basta su versión, tendrá que acreditar ese hecho que está manifestando. ¿Correcto? El tema en concreto es que puede haber abogados, porque en el ámbito administrativo se va a presentar este hecho, de que la persona que está siendo investigada en el ámbito administrativo tiene el mismo derecho, igual que en el ámbito penal, del derecho de defensa, y va a tener un abogado defensor que va a decir en concreto, impugno este medio de prueba, es decir, solicito su exclusión del acervo documental que se está generando. A ver, vamos a dar micrófono a Flores, a Mayir Flores. Está activo su audio, doctor. Puede usted activarlo también. Adelante. Buenas noches.
Buenas noches, doctor Henry. Buenas noches, compañeros. En este caso, tendríamos que buscar un antecedente, ¿no? Si se le da o se le impugna eso. Porque recuerde que si hay una denuncia de promedio de esa persona y tiene sus antecedentes, puede proseguir con el procedimiento. ¿Ya? Pero si nosotros estamos indicando la parte agraviada quiere presentar, por ejemplo, la conversación del WhatsApp. Imagínense que este es el celular, ¿correcto? El jefe inmediato le ha hecho insinuaciones sexuales por WhatsApp. Y esta persona dice, yo quiero presentar esta, aquí está el medio de prueba. ¿Cómo yo lo presentaría en el ámbito administrativo? O yo esperaría en el ámbito penal que primero se realice la pericia, que se realice el procedimiento de la extracción de esta conversación para luego presentarlo en el ámbito administrativo. ¿Cómo presentaríamos? En este caso en concreto, desde mi punto de vista personal, en el ámbito administrativo hay ciertas limitaciones. En el ámbito administrativo, por ejemplo, no se puede disponer que se realice una pericia, ¿correcto? A diferencia, por ejemplo, en el ámbito penal, que un fiscal sí puede ordenar que se realice la pericia. Si yo presento, por ejemplo, una captura de imagen de esa conversación, ¿bastará esa imagen de la captura para que en el ámbito administrativo se convierta en prueba? ¿O tendrá que tener una fiabilidad esa información? ¿Correcto? Entonces, aquí desde mi punto de vista, a la par debería ir tanto la denuncia penal como el tema administrativo, teniendo en cuenta que el proceso administrativo sancionador es totalmente independiente al proceso penal. La finalidad es totalmente distinta. No por el hecho de que este caso sea puesto en conocimiento del Ministerio Público, el ámbito administrativo no va a seguir con la investigación, ¿correcto? Entonces, aquí el tema en concreto es el tema probatorio. Por eso en estos tipos penales, o este tipo de actos, sobre todo de hostigamiento sexual y de acoso sexual, va a quedar, sobre todo, en relevancia la prueba. Y la prueba es testimonio adicionado a otro medio de prueba que acredite esto. Muy bien, vamos continuando y vamos desarrollando este tema. Entonces, esta norma señala qué conductas deben ser consideradas como hostigamiento sexual. Una de ellas, como habíamos mencionado, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición de cualquier medio de imágenes de contenido sexual. En el artículo 6 también se menciona acercamientos corporales, roces, tocamientos. Claro está, cuando esto ocurra, sobre todo dentro de una entidad, va a quedar, como vuelvo a mencionar, entre el dicho del agresor y la víctima. Por eso es necesario, por ejemplo, si en una institución tenemos videocámaras que graban ese ambiente, tendrá que presentarse esas imágenes para corroborar la versión de la parte agraviada, ¿correcto? Trato ofensivo o hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo, entre otros, ¿no? Ahora bien, entonces la norma establece claramente qué conductas debe ser considerada como hostigamiento sexual según esta ley 27942. Ahora bien, el artículo 8, sobre todo, en este caso en concreto, menciona lo siguiente, ¿no? Si el hostigador es el empleador, personal de dirección personal, de confianza, titular asociado, directo o accionista, la víctima puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización. Esto independientemente al tema penal. Y en el tema penal, hay que precisarlo, no existe pues que una vez puesto en conocimiento la denuncia penal, no existe la posibilidad de retirar. Esto tiene que finalizar con una disposición de archivo o con una sentencia condenatoria o absolutoria que establezca un juez del Poder Judicial, ¿no? En este caso, el artículo 8 de esta norma, sobre todo, de la 27942, con esta modificatoria que estamos indicando, menciona esa. La víctima puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización. Ahora bien, en el caso en concreto de los funcionarios y servidores públicos, tendrá que establecerse previamente este procedimiento administrativo sancionador y durante ese periodo puede ser suspendido esta persona. Claro está, hasta que se establezca el informe final que establezca la destitución o su absolución de esta persona en el ámbito administrativo. Muy bien. En cuanto al procedimiento administrativo disciplinario, en este caso en concreto, se tiene que tener en cuenta lo establecido por esta ley 30.057, Ley de Servicio Civil, independientemente del régimen laboral. Esto quiere decir que en el ámbito administrativo, al igual que en el ámbito penal, tendrá que garantizarse el derecho de defensa. Si no se garantiza el derecho de defensa, de cierto modo, esto no puede llegar a buen puerto. Es decir,
podría declararse nula el procedimiento administrativo sancionador instaurado para esta persona. En el caso en concreto, la Oficina de Recursos Humanos o el que haga sus veces dicta la medida de protección correspondiente hacia la víctima de hostigamiento en el plazo de 3 días hábiles como máximo desde que conoció el hecho. En este caso en concreto, también la Secretaría Técnica toma directamente conocimiento del hecho y debe informar inmediatamente a Recursos Humanos para que adopte las medidas de protección. Entonces, las medidas de protección, de cierto modo, va a ser dictada por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. La Secretaría Técnica emite un informe de precalificación en un plazo no mayor a 15 días calendarios desde que toma conocimiento del hecho bajo responsabilidad. El procedimiento administrativo disciplinario no podrá extenderse por un plazo mayor a 30 días, excepcionalmente puede ampliarse por 15 días, ¿no? En este caso, bajo responsabilidad administrativa. Pero si no se emite dentro de este plazo que estamos mencionando, no se produce la caducidad del procedimiento. Ahora bien, en este caso en concreto, de lo que estamos hablando, sobre todo de este decreto supremo, que viene a ser el decreto supremo 021-2021, se va a establecer sobre todo el inicio del procedimiento, y el inicio del procedimiento administrativo se da sobre todo a pedido de parte o de oficio. Sobre todo si estamos en este tema en concreto del hostigamiento sexual, se entiende que va a ser sobre todo a pedido de parte. Precisando pues de que una de las características para que exista este hostigamiento sexual, incluso el acoso sexual, es que la parte agraviada no lo permita, es decir, no lo consienta. Muy bien, pero pues, también lo puede hacer de oficio si se observa pues que este tipo de actos está produciéndose dentro de la entidad. Muy bien, entonces en esta norma, en este decreto supremo 021-2021, se menciona sobre todo el procedimiento de cómo debe efectuarse para poder establecer la sanción para el agresor. En este caso, en concreto, en el artículo 14 se menciona las instituciones identifican los órganos, oficinas u otros encargados de las siguientes funciones. Primero, de investigar y proponer las medidas de sanción, dictar las medidas de sanción y otras medidas adicionales. En los centros universitarios, sean públicos o privados, se conforma una secretaría de instrucción, es decir, que va a ser y una comisión disciplinaria que va a ser como órgano resolutivo competente. En este caso en concreto, igual que en el Poder Judicial o en el ámbito jurisdiccional, va a existir una etapa de instrucción o de investigación y va a existir una etapa de fallo, ¿correcto? O de sanción. En cuanto al inicio del procedimiento, en este caso en concreto, como hemos mencionado, primero tiene que existir una denuncia de parte, o esta puede ser iniciada incluso de oficio, pero una vez que se va a iniciar el proceso administrativo, se va a firmar un acta, ¿no? En este acta se va a denominar acta de derechos de la persona denunciante. En este caso en concreto, la persona tendrá que, el denunciante, suscribirlo y de cierto modo también esta denuncia que va a poner en conocimiento va a tener un carácter reservado para otras personas. Solamente la comisión que va a conocer este proceso tendrá conocimiento de los hechos. En el caso en concreto, entonces, el procedimiento debe ser documentado por escrito o por cualquier otro medio. En este caso, sobre todo en el proceso administrativo, igual que en el proceso penal, se va a documentar, ¿correcto? Y para eso, igual que en el proceso penal, va a tener que tener medios de prueba. Y claro está que los medios de prueba tienen que tener una característica. En este caso en concreto, los medios de prueba deben tener la característica de ser, primero, obtenidos legalmente, segundo, utilidad, pertinencia y conducencia que acredite esa proposición fáctica o hecho materia de denuncia. En este caso en concreto, también se menciona que debe establecerse una atención médica, físico-mental o psicológica para la persona agraviada. Y aquí viene la primera pregunta que habría que mencionar. Este informe psicológico que está mencionando la norma, ¿hace mención a que sea una pericia psicológica o simplemente a una terapia psicológica? Puesto que, como he mencionado al inicio, en el tema de los psicólogos hay que tener en cuenta que si es para acreditar una determinada conducta, desde mi punto de vista tiene que ser un informe pericial, ¿correcto? En cambio, si nosotros queremos acreditar un procedimiento
para que pueda estabilizarse emocionalmente la conducta, emocionalmente una persona tiene que ser un procedimiento de terapia, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una persona que es víctima, por ejemplo, de violación sexual, es víctima, por ejemplo, de acoso sexual o de chantaje sexual, y vemos que emocionalmente no está apta para rendir testimonio, en ese caso en concreto, lo primero que tendremos que ordenar es que exista la estabilidad emocional, y para que exista la estabilidad emocional lo que ordenaremos es que exista justamente una terapia psicológica, donde exista sesiones de tratamiento para que esta persona se encuentre estable emocionalmente, y una vez que se encuentre estable, recién pase por la pericia psicológica. Por eso en el ámbito penal tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el tema del informe pericial psicológico criminal que el informe psicológico terapéutico de sesiones para que una determinada persona llegue a un estado mental equilibrado para poder brindar ese testimonio. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, si somos un órgano que está en el ámbito administrativo, que le vamos a tomar una determinada declaración, por ejemplo, a la víctima, desde mi punto de vista, la primera pregunta que deberíamos hacer a la víctima es si se encuentra estable emocionalmente. Si no se encuentra estable emocionalmente, lamentablemente no deberíamos tomarle la declaración. ¿Por qué? Porque si no está estable emocionalmente no nos va a dar la información que nosotros deseamos escuchar. La información que va a vertir el testigo, tanto en el ámbito administrativo como en el penal, es sobre hechos que ha observado, que ha percibido, que ha vivido. Y estos hechos tienen que pasar por un test de veracidad. Aquí el testigo, si miente, no va a pasar este test, sobre todo en el ámbito penal que existe de este Acuerdo Plenario 2-2005. ¿Correcto? Entonces, aquí mi recomendación, sobre todo para el órgano administrativo, es que cuando se va a tomar la declaración del testigo agraviado, en este caso en concreto, la primera pregunta sería precise usted si se encuentra estable emocionalmente, ¿correcto? Si existe que no, si dice que no, debería suspenderse y reprogramarse para otra fecha cuando se encuentre estable emocionalmente. Muy bien, entonces, en esta norma se menciona justamente que la persona agraviada o víctima debería tener una atención médica, física y mental o psicológica, sobre todo psicológica, pues, ¿no? En este tema del hostigamiento sexual, sobre todo, lo que se busca es humillar, sobre todo, a la persona. El artículo 27 menciona el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. En este caso en concreto menciona cómo está compuesta este comité. Este comité va a estar compuesto por 4 miembros, 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador, garantizando en ambos casos la paridad de género. Es decir, no solamente deben integrar varones, sino también mujeres. Los representantes del empleador ante el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual son nombrados del siguiente modo, ¿no? Un representante de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces y uno que designe el empleador. En cuanto a los acuerdos del comité de intervención frente al hostigamiento sexual se adoptan por mayoría simple. Es decir, si tenemos 4, tendría que ser con 3 votos, ¿correcto? El voto dirimente corresponde siempre al representante de recursos humanos o quien haga las veces. En cuanto al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en el sector público, se tiene que tener en cuenta esta norma, la ley 30.057, ley de servicio civil y su reglamento, y sobre todo, aquí, como vuelvo a mencionar, el que va a establecer las medidas de protección en el ámbito administrativo va a ser la Oficina de Recursos Humanos. En el ámbito penal tendrá que ser el juzgado de familia, sobre todo si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en delitos sexuales, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en temas de violencia familiar, en temas de violación sexual, acoso, entre otros, la primera medida cautelar que el fiscal va a solicitar en etapa de investigación justamente es el alejamiento del agresor o que el agresor no tenga contacto con la persona denominada víctima. Ahora bien, respecto al tema administrativo, como vuelvo a mencionar, hay mayor detalle en esta norma, que viene a ser la norma del Decreto Supremo 021-2021, y en el ámbito penal, lo que tendríamos que nosotros indicar sobre todo es lo siguiente, ¿no? Bueno, antes de finalizar esto, en el procedimiento administrativo, sobre todo sobre el hostigamiento sexual, va a existir una etapa de investigación preliminar. Esto sería como si fuera en ámbito penal, digamos, en el ámbito similar al proceso penal, como si fuera a nivel del Ministerio Público. En este caso, el órgano de instrucción va a ser la Secretaría de Instrucción. Ellos, sobre todo, van a realizar la investigación de las denuncias, canaliza la atención médico-psicológica, ¿no? Esta etapa de
investigación preliminar, sobre todo, va a estar enfocado a acoger la noticia. En la etapa de instrucción, que viene a ser etapa netamente de investigación, se encuentra a cargo de la Secretaría de Instrucción. Esta Secretaría de Instrucción va a tener que emitir un informe inicial de instrucción y va a proponer también una sanción que corresponda. Y la etapa de resolutiva, en este caso en concreto, esta etapa se encuentra a cargo de la Comisión Disciplinaria para actos de hostigamiento sexual, ¿no? En este caso emite el informe final de instrucción a la persona investigada, el plazo es 3 días, y en este caso también emite resolución de instancia. En el ámbito administrativo, de cierto modo, el tema del hostigamiento sexual va a tener como consecuencia gravosa, por ejemplo, el tema de la destitución. Vuelvo a indicar, esto es independiente al tema penal que pueda tener su propio curso por el tema de acoso sexual o chantaje sexual. En el proceso administrativo sobre este tema concreto, también procede la impugnación, ¿correcto? En este caso el plazo es de 5 días, es elevado al tribunal disciplinario, el tribunal disciplinario debe resolver la apelación en un plazo máximo de 3 días calendarios, ¿correcto? Muy bien, entonces esa vendría a ser de manera muy general respecto al ámbito administrativo, precisando también que sobre este tema del hostigamiento sexual existen ciertas normas de la ley universitaria y también las sanciones que se le impone a las entidades públicas en caso no lleven a cabo este procedimiento administrativo disciplinario en contra del agresor. En este caso en concreto, en cuanto a la ley universitaria, en el artículo 7 se menciona como, por ejemplo, una de ellas, en el 7.6, las demás normas que señala la Constitución del Perú, la ley, entre otros. Cuando hace mención a esto, está haciendo mención justamente a este Decreto Supremo 021-2021. ¿Correcto? Y concretamente en el tema de las universidades públicas, sobre todo, se ha podido observar que a nivel de la SUNEDU ya existen jurisprudencias, casos que ha establecido la SUNEDU, estableciendo sanción a ciertas universidades, sobre todo por no haber aperturado este proceso administrativo sancionador contra determinadas personas dentro de la institución, ¿no? En este caso, en concreto, existe sanción a 3 o 4 universidades de nuestro país, ¿no? En este caso, según la ley universitaria 30.220, el artículo 90, las medidas preventivas, sobre todo, como he mencionado, tienen que ser establecidas desde la Oficina de Recursos Humanos y estas tienen que estar enfocadas sobre todo a separar preventivamente al presunto agresor, ¿no? Sin perjuicio de la sanción que se le imponga. En este caso, la sanción que se le imponga tendrá que ser graduado de acuerdo a las normas del servicio civil, ¿correcto? La sanción más gravosa que se le puede imponer a nivel administrativo viene a ser la destitución. Ahora bien, entonces el procedimiento disciplinario en el ámbito administrativo va a tener como base legal también esta norma que hemos mencionado, el decreto legislativo 1410, sobre todo hay que tener en cuenta ello, para poder nosotros resolver. En cuanto a los medios probatorios, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, tiene que acreditarse. Esta tiene que corroborarse con otros medios de prueba. No basta la declaración de la persona considerada como víctima, ¿correcto? Si solamente es el dicho de la víctima y no tiene corroboración periférica, lamentablemente habrá un tema de insuficiencia de medios de prueba y esto podría conllevar a que un determinado caso se archive o en el ámbito penal esta también pueda ser sobreseído o pueda ser absuelto en la etapa de juicio oral. En este caso, sobre todo, ¿qué medios probatorios se pueden presentar? Se pueden presentar declaración de testigos, se puede presentar medios de prueba documental, se puede presentar, por ejemplo, cuando hablamos de medios de prueba documental, nos estamos refiriendo justamente a estas grabaciones, a estas conversaciones en redes sociales, mensajes de textos, fotografías, cintas, grabaciones, videos, entre otros, ¿correcto? También se puede presentar como medios de prueba pericias psicológicas, claro está, para esto, vuelvo a mencionar, pericia psicológica es totalmente distinto a una terapia psicológica. Si un psicólogo me receta sesiones para tratamiento, ese psicólogo no es perito, ese psicólogo es un psicólogo conductual, pero no es un psicólogo criminal que ve conducta criminal. En este caso en concreto, si yo quiero acreditar, por ejemplo, en el ámbito administrativo, que este acto ha tenido una repercusión en mi aspecto conductual, por ejemplo, tal vez ha ocasionado un daño o una afectación emocional,
tendré que pasar por una pericia psicológica, ¿no? En este caso en concreto, la pericia psicológica se recomienda pues que se pase tanto para el tema administrativo como para el tema penal en una sola ocasión. Esto sería sobre todo en cámara Gesell, para que no exista la revictimización de la víctima, es decir, la víctima no esté presentándose en varias ocasiones para narrar el mismo hecho. Esta revictimización secundaria no debe darse tanto en el ámbito administrativo ni en el ámbito penal. También, si por ejemplo es a través de medios de prueba, imagínense documental, tal vez te ha dejado algún escrito o te hace el hostigamiento por otro medio, también se puede hacer, por ejemplo, a través de las pericias. Imagínense que dejó escrito en un papel y ese documento yo quiero evidenciarlo científicamente, tendría que pasar por una pericia grafotécnica, entre otros. En concreto, lo que tiene que existir para el ámbito administrativo tendrá que ser no solamente la versión de la persona agraviada, sino que ésta tendrá que corroborarse con otros medios de prueba. Muy bien, entonces existe también un plazo de prescripción, en este caso en concreto 3 años contados a partir de la comisión de la falta, 1 año a partir de tomado conocimiento de la falta por la Oficina de Recursos Humanos, entre otros, ¿no? Claro está que en este caso en concreto, cuando ocurre este tipo de conductas, lo que se recomienda es que se ponga inmediatamente la denuncia o queja, ¿no? Para que se inicie el procedimiento de instrucción y esta finalice en la sanción que corresponda. En cuanto a las medidas cautelares, en el tema en concreto del ámbito administrativo, ya hemos mencionado, esta sobre todo lo va a efectuar recursos humanos. Esta puede consistir, por ejemplo, en la rotación del presunto hostigador, pero lo que se recomienda es sobre todo suspensión, ¿no? Suspensión temporal del hostigador, sobre todo para que no exista contacto entre la persona agraviada y el agresor, ¿no? En el ámbito penal es un poco más específico, sobre todo, en este caso, en el ámbito penal, cuando se incumplan, por ejemplo, estas medidas cautelares que imponga el juez, sobre todo, pueden constituir otro delito, ¿no? Desobediencia a la autoridad, en este caso, y esta puede tener incluso pena efectiva. En el tema en concreto, si las entidades públicas no cumplen con realizar esta acción del procedimiento administrativo sancionador para este tipo de personas, conforme a este decreto supremo 019/2006, pueden ser pasibles de sanción, ¿correcto? Una multa que puede alcanzar 52.53 UITs, ¿correcto? Muy alto. Entonces, lo que se recomienda es que exista esta comisión, exista un comité implementado para este tipo de conductas gravosas referidos a sanción del hostigamiento sexual en entidades públicas. Ahora bien, como habíamos mencionado, sobre todo ya existe jurisprudencia por este tema del hostigamiento sexual impuesto, es decir, sanciones impuestas por la SUNEDU a 3 universidades, sobre todo, aquí como pueden ver, Universidad Nacional San Martín, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Universidad Las Peruanas y incluso la Universidad Particular de Chiclayo. Correcto, entre estas, en este grupo de universidades han sido sancionadas por este tema en concreto de hostigamiento sexual, es decir, por no haber instaurado un procedimiento sancionador. Ahora bien, pasado esto del tema administrativo, yo entiendo que este tema ya ustedes lo dominan, el tema administrativo, entiendo también que ustedes deben tener ya este comité que lleva a cabo este procedimiento. Pasamos con el ámbito penal, que esta sí es de interés para muchos seguramente. Este caso en concreto del hostigamiento sexual, como he mencionado, no solamente debe quedar en el ámbito administrativo, sino sobre todo esta debe ser reprimido en el ámbito penal. En el ámbito penal lo que vamos a ver entonces es lo siguiente. En el ámbito penal, en este tema en concreto, puede calificarse este tema del hostigamiento sexual como acoso sexual o chantaje sexual, dependiendo sobre todo del contexto en el que se ha dado. En el caso en concreto del acoso sexual, esta está establecida en el artículo 176b, y sobre todo aquí, en esta norma del acoso sexual, nos habla de este hostigamiento, ¿correcto? Por eso, en un determinado caso, tendremos que evaluar si este está dentro del acoso sexual o esta puede ser calificada dentro del chantaje sexual. Si una determinada persona tuvo una relación sentimental con una X persona y esta persona ya no consiente,
tener ese vínculo con esta persona y le amenaza, por ejemplo, con divulgar estas imágenes, imagínense un video de un acto sexual que tuvieron o que tienen, entonces ese hecho, por ejemplo, podría ser considerado como chantaje sexual, ¿correcto? En este tema del acoso sexual, la norma precisa lo siguiente: el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el asentimiento de esta para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, ¿no? En este caso, incluso con inhabilitación. ¿Verdad? En este caso en concreto, entonces, el punto de quiebre para el ámbito penal, igual que en el otro, es el consentimiento, ¿correcto? Es el consentimiento. En este caso en concreto del acoso sexual, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. En este caso, el sujeto activo, es decir, el autor del delito, puede ser cualquier persona. Es decir, no necesariamente tiene que ser un varón, también puede ser una dama. En este caso en concreto, entonces, no se exige una cualidad especial. No se requiere, por ejemplo, que esta persona que va a ser el autor del delito de acoso sexual sea un funcionario público o un servidor público. Precisando que para el ámbito penal, el funcionario servidor público es cualquier persona que tiene vínculo con el Estado. Esto implica que para el derecho penal, sobre todo, es totalmente distinto la definición de funcionario servidor público. No es aquel que tiene un contrato laboral del 728, 276 o cualquier tipo de contrato laboral. Para el derecho penal, sobre todo para establecer quién es un funcionario servidor público, tenemos que tener en cuenta sobre todo el artículo 425 del Código Penal. El 425 del Código Penal, si bien no hace una definición de quién es un funcionario servidor público, establece los supuestos a quienes se debe considerar como funcionario servidor público. Entre otras, lo que nos indica esta norma en concreto es que va a ser considerado como funcionario servidor público todo aquel que tenga un vínculo con el Estado. Esto quiere decir, por ejemplo, para el derecho penal, va a ser funcionario o servidor público una persona que hace cualquier tratativa con el Estado. Ejemplo, una persona, por ejemplo, contrata con la Universidad Micaela Bastías para vender, por ejemplo, cemento. Ese hecho de hacer un contrato a través de una orden de servicio hace automáticamente a esta persona, al vendedor, que sea considerado como servidor público, ¿correcto? Más allá, vuelvo a mencionar, de que puedan existir otras definiciones en el ámbito del derecho administrativo u otras ramas del derecho. Entonces, en este caso en concreto, para el derecho penal, para ser considerado un funcionario servidor público, basta cualquier tipo de vínculo con el Estado. No es necesario estar en planilla, no es necesario estar bajo determinado régimen contractual. Ahora bien, en cuanto al sujeto pasivo en este tipo penal de acoso sexual, también puede ser cualquier persona. No se requiere o no requiere el tipo penal que sea solamente una dama o que sea una determinada persona. Claro está que en nuestro contexto en el que nos encontramos, la gran mayoría de personas que van a ser sujetos pasivos o víctimas de este delito de acoso sexual, sobre todo van a ser mujeres, ¿no? Pero no se excluye de que pueda existir también varones acosados por damas. Si es que la víctima tiene o ha tenido una relación de pareja, conviviente o cónyuge, se configura la circunstancia agravante prevista en el inciso 2, ¿no? En este caso en concreto. Ahora bien, en este caso del acoso, sobre todo, también se puede dar en personas menores de edad, ¿correcto? En este caso en concreto, el acoso no solamente puede darse para personas adultas, también puede haber acoso sexual dirigida a menores. Claro está que en ese caso en concreto podría haber un concurso de delitos incluso. Ahora bien, entonces, en cuanto a la materialidad de este tipo penal, esta se materializa cuando se vigila, se persigue, se hostiga, se asedia o se busca tener un contacto o cercanía con una persona, ¿no? Pero vuelvo a mencionar, aquí la clave es que la otra parte, la otra persona, la parte agraviada, la víctima, no debe consentirlo, ¿correcto? Si lo consiente, por ejemplo, empiezan a conversar para el acoso, ¿no? Alguien empieza a conversar y la otra parte empieza a darle respuesta y empiezan entre ambos, por ejemplo, a enviarse mensajes o empiezan a enviarse, por ejemplo, imágenes de contenido sexual, entre otros. En ese caso en concreto no estaríamos en acoso, ¿correcto? Aquí la clave es que la otra parte, la parte agraviada, no lo consienta, no quiera tener contacto con el agresor. Muy bien.
Ahora bien, la finalidad que impulsa a la gente es para llevar a cabo, en el acoso siempre tiene que tener una finalidad, que en este caso es tener actos de connotación sexual, ¿no? La tipicidad subjetiva, en este caso en concreto, lo que va a tener el agente, el autor, es siempre una conducta con conocimiento y voluntad, es decir, va a haber dolo. En este caso en concreto del acoso sexual no se comete por culpa, ¿correcto? Esta se comete de forma dolosa, es decir, con conciencia y voluntad de realizar el acto. Por otro lado, en el tema penal vamos a tener sobre este tema del hostigamiento sexual como tipo penal el artículo 176.6c del Código Penal que habla del chantaje sexual. Este caso es el caso típico donde una determinada persona tiene ciertas imágenes, tiene ciertos mensajes que podrían, de cierto modo, coaccionar a que la víctima o la parte agraviada consienta para tener un acto sexual, ¿no? En este caso en concreto, por ejemplo, tiene un video, un audio, donde menciona, si no aceptas tener el acto sexual, lo voy a divulgar. Ese es el caso típico, por ejemplo, del chantaje sexual. La norma, en este caso el artículo 176c del Código Penal, señala lo siguiente. En este caso señala el que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, ¿no? La pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 5 años, según corresponda conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11, ¿no? Si para la ejecución del delito el agente amenaza a la víctima con la difusión de imágenes, material audiovisual, con contenido sexual en las que ésta aparece o participa, ¿correcto? Ese es el caso típico del chantaje sexual. En cuanto a los elementos objetivos del tipo penal, en este caso en concreto del chantaje sexual, vamos a establecer también lo siguiente. Primero, en cuanto al tema del sujeto activo. En cuanto al tema del sujeto activo, es decir, del autor del delito, esta puede ser cualquier persona, es un delito común, no se requiere una cualidad especial. En este caso también puede ser un varón, así como puede ser una mujer. En cuanto al sujeto pasivo, puede ser cualquier persona, generalmente es una dama, una mujer, por nuestro contexto en el que nos encontramos, ¿no? No hemos encontrado, sobre todo en la jurisprudencia, donde la parte, el sujeto pasivo, la parte agraviada, sea el varón, ¿no? Muy pocos casos habrá, sobre todo estarán en la lista negra, donde muchos varones no denuncian este hecho. Es como si fuera, por ejemplo, el caso de violencia familiar. La gran mayoría de casos de violencia familiar son puestos en conocimiento de la autoridad competente, policial o fiscal, cuando denuncia a la dama. Pero también hay, por ejemplo, violencia familiar en contra de los varones. Pero hay muy pocos varones que, por ejemplo, ponen la denuncia en contra de las mujeres por violencia familiar. Algo similar ocurre en este tema en concreto del chantaje sexual, en agravio de varones. Ahora bien, en este caso en concreto, el bien jurídico que se protege es la intimidad, la privacidad del ofendido de oponerse al descubierto, en este caso sobre temas de su sexualidad, ¿no? En este caso, este acto concreto que va a hacer el agente está condicionado a que si no acepta esta conducta, esta proposición, va a divulgarse, va a ponerse en conocimiento, va a afectar sobre todo a la parte agraviada, ¿no? Por eso, en este tema en concreto, lo que va a primar tanto en el acoso como en el chantaje sexual va a ser la prueba personal adicionada a otros medios de prueba. En el chantaje sexual, por ejemplo, tendremos pues como medio de prueba un medio de prueba documental. ¿De qué modo te ha chantajeado? No, me ha chantajeado porque me envía mensajes de esta naturaleza. Por ejemplo, me escribe por el WhatsApp, me dice que si no acepto tener un acto sexual con esa persona, va a divulgar en redes sociales la imagen donde yo aparezco teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendrá que corroborarse esta versión que da la víctima con este otro medio de prueba que viene a ser la información que está proporcionando. Pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser audios. En cuanto al tema de la tipicidad subjetiva, en el tema del chantaje sexual, al igual que en el acoso, se requiere el dolo, ¿no? En este caso, se requiere que el autor tenga conocimiento y voluntad de realizar el acto. Este tipo penal no se comete de forma culposa. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos este hecho en el ámbito universitario, podríamos considerarlo como chantaje,
A ver, ¿alguien me puede decir, por ejemplo, si el agente amenaza a la joven universitaria con colgar sus notas desaprobadas en las redes sociales o de que lo va a develar el apodo que tenía, ese hecho podría ser considerado como chantaje? Imagínense que un profesor le dice, ¿no? Que voy a colgar tus notas desaprobadas en redes sociales y con esto te voy a hacer famosa porque no eres buena alumna. Pongamos ese ejemplo. ¿Eso podría ser considerado como chantaje? A ver. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Aquí en concreto, en el tema del chantaje, tiene que tener una connotación sexual, ¿correcto? Si solamente me menciona de ese modo, me dice, mira, yo voy a colgar tus notas en redes sociales de que tú desaprobaste todos los cursos en la universidad, esa no es chantaje, ¿correcto? Chantaje sexual está referido sobre todo a actos de connotación sexual. Es como, por ejemplo, aquí tendríamos que adicionar algo. Voy a colgar las notas que tú desaprobas, o mejor dicho, podría ser. Si tú accedes al acto sexual, vas a aprobar el curso. Algo así. Esa sí sería un chantaje sexual, ¿no? Muy bien. Entonces, con esa precisión. Muy bien. Ahora, en el caso en concreto, entonces, aquí los verbos rectores, sobre todo en el chantaje sexual, va a ser lo siguiente, ¿no? La amenaza o la intimidación son medios destinados, en este caso, a anular la voluntad de la víctima. Claro está que esta amenaza tiene que ser, tiene que tener una determinada situación que pueda llevarle a la víctima a que no pueda responder, ¿correcto? Esta tiene que ser idóneo. Si no es idóneo esta amenaza, intimidación, no estaremos de cierto modo en este tipo penal que estamos mencionando. En ese sentido, en el proceso penal, netamente para estos delitos, sobre todo delitos sexuales, como es el acoso, el chantaje, entre otros, lo que vamos a observar sobre todo es lo siguiente. Primero, la investigación se va a iniciar con una noticia criminal. Por eso la recomendación en este caso en concreto es que pueda hacerse la denuncia inmediatamente. Esto quiere decir cuando ha ocurrido el evento criminal, inmediatamente se ponga en conocimiento de la autoridad competente. Y aquí lo que queremos indicar esta noche es lo siguiente, que para poner denuncia sobre cualquier delito, acoso, chantaje o violación o cualquier tipo penal, no es necesario realizar una denuncia penal escrita. La denuncia penal se puede efectuar por cualquier medio o por cualquier canal que existe en el Ministerio Público. Esta puede ser, por ejemplo, efectuada, por ejemplo, a través de una llamada telefónica. Esta puede ser efectuada a través de una denuncia escrita. Esta puede ser efectuada, por ejemplo, a través de una denuncia verbal. Si alguien es víctima de un delito de cualquier naturaleza, no hay necesidad de que vaya donde un abogado se elabore la denuncia. Yo como parte agraviada de un delito determinado, puedo ir directamente a la fiscalía, puedo ir directamente a la policía a poner la denuncia. Si voy directamente a la fiscalía, voy a poner una denuncia verbal. En el Ministerio Público va a existir las 24 horas, 365 días del año, un fiscal de turno que debe acoger esa noticia criminal. Por eso, hay que tener en cuenta, sobre todo en este tipo del hostigamiento sexual, acoso sexual, chantaje sexual, sobre todo la inmediatez, porque el medio de prueba que necesitamos acreditar tiene que recabarse inmediatamente, ¿correcto? Entonces, el proceso penal en este Código Procesal Penal del 2004 tiene 3 etapas, pero de estas 3 etapas, la más importante para el Ministerio Público, sobre todo para acreditar en un primer momento la comisión de este delito, va a ser la etapa de investigación. Esta etapa de investigación se va a subdividir en diligencia preliminar y la preparatoria, y sobre todo en esta etapa, lo que se va a hacer es la búsqueda y obtención de elementos de convicción. En este caso en concreto será, por ejemplo, tomar la declaración de la parte agraviada, por ejemplo, hacerle prueba anticipada en cámara GESE, por ejemplo, corroborar el dicho de la agraviada con otros medios de prueba. La agraviada me dice, por ejemplo, en el ámbito penal, doctor, aquí en el celular tengo mensajes que me ha enviado donde me hace proposiciones sexuales. Entonces, el fiscal tendrá que primero incautar ese aparato electrónico, para luego ponerlo en cadena de custodia y luego disponer
la visualización y transcripción. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la otra parte se negase, por ejemplo, a establecer que es el autor de esa conversación? En ese caso en concreto, si se niega, por ejemplo, hay un audio, hemos convocado una diligencia a nivel fiscal para la escucha y transcripción de ese audio, pero en esa transcripción, en esa escucha y transcripción, el presunto autor del delito niega ser el autor. En ese caso en concreto, el fiscal tendrá que ordenar una pericia. ¿Qué tipo de pericia vamos a ordenar? Vamos a ordenar una pericia de homologación de voz. Pero para esta pericia de homologación de voz, ¿qué tengo que hacer? Primero tendré que hacer la toma de muestra de voz, y para eso como fiscal tendré que expedir una disposición para la toma de muestra de voz. Pero ¿qué pasaría si el imputado no quiere que se le tome la muestra de voz? ¿Qué hago como fiscal? En ese caso en concreto, lo que se recomienda es que el fiscal expida una disposición y establezca, en caso no brinde de forma voluntaria al investigado esta muestra de voz, se acoja de cualquier medio estas conversaciones o esta muestra de voz que puede haber brindado el investigado durante la investigación o durante el proceso penal. Imagínense que yo lo llamo al imputado para que rinda testimonio, ¿correcto? El imputado tiene el derecho a guardar silencio, sí, pero la primera parte del acta, que viene a ser, por ejemplo, las generales de ley, no puede decir, no voy a hablar. Esa parte va a tener que hablar, y de esa parte que va a hablar, yo como fiscal, en caso se niegue, por ejemplo, esta persona a brindar esta muestra de voz, yo puedo ordenar que se realice la homologación de voz. Muy bien. Ahora bien, entonces en el proceso penal peruano vamos a tener 3 etapas claramente establecidas, y sobre todo para nosotros la etapa más importante va a ser la etapa de investigación. Esta etapa de investigación se va a dividirse de acuerdo a los tipos de proceso. Va a haber procesos simples, procesos complejos y procesos de criminalidad organizada. En este tipo en concreto del hostigamiento sexual, chantaje sexual, acoso sexual, sobre todo vamos a considerarlo como un proceso simple, donde no se requieren mayores actos de investigación, como por ejemplo en corrupción, como por ejemplo en lavado de activos. En este caso en concreto, yo como fiscal en un tema de acoso o chantaje sexual, lo primero que ordenaré será que se acoja el testimonio de la parte agraviada. Y para no revictimizarlo a esta persona, sobre todo lo que puedo hacer es requerir al órgano jurisdiccional que se tome como prueba anticipada. Es decir, en una sola diligencia narre la parte agraviada este hecho y esa sirva como medio de prueba para la etapa de juicio oral. En ese sentido, para poder acreditar cualquier delito, incluido estos delitos que estamos mencionando, que es el tema del acoso y el chantaje, lo primero que tenemos que entender es que durante la etapa de investigación, si no se obtiene bajo esta figura de la prueba anticipada, esa declaración que va a vertir el testigo no es considerada prueba. Va a ser prueba cuando se va a actuar a nivel de juicio oral. Por eso, durante la etapa inicial de investigación, el Ministerio Público puede realizar 2 tipos de actos de investigación. Puede realizar actos de investigación sin autorización judicial y actos de investigación con autorización judicial. Actos de investigación sin autorización judicial sería, por ejemplo, el clásico, la toma del testimonio de la parte agraviada en sede fiscal o a nivel policial. Pero con esa precisión de que ese testimonio que vierta este testigo, con esa precisión, no es prueba. Es solamente dato, indicio, elemento de convicción. Pero si es con autorización judicial, como por ejemplo una prueba anticipada, ese testimonio sí es prueba anticipada. Es decir, no va a reproducirse en otras etapas. Esta directamente pasará a la etapa de juicio oral. Por eso en el tema probatorio, lo que tenemos que ver en concreto en este tipo de delitos es que tiene que haber un ciclo de pruebas. Ese ciclo de pruebas sobre todo se inicia con la etapa inicial, que viene a ser etapa de investigación. Esta etapa de investigación está enfocada sobre todo a la recolección de datos, indicios del evento criminal. En este caso en concreto, si estamos en acoso o chantaje sexual, el primer dato será ir en la búsqueda de este hecho. La búsqueda del hecho será a través del testimonio que vierta la parte agraviada y de la búsqueda de otros elementos de convicción. En este caso en concreto, si me ponen una denuncia por acoso, por ejemplo, en el ámbito universitario, tendré que ir en búsqueda de esos elementos de convicción periféricos, además del testimonio de la parte agraviada, ¿no? Tal vez en su centro laboral existen personas que observaron ese evento, tal vez existe, por ejemplo, grabaciones fílmicas,
tal vez existen otro tipo de medios de prueba que corroboren la versión. En el caso en concreto del testimonio de la parte agraviada, no basta su dicho, tiene que existir algo más que corrobore esa versión. Y ese algo más que corrobore esa versión justamente tiene que ver con lo que exige el Acuerdo Plenario 2/2005 sobre la credibilidad del testimonio. Ahora bien, en el proceso penal entonces no basta su recolección, no basta tomarle la declaración de la parte agraviada, sino que sobre todo, esta tiene que pasar por los demás filtros. Los demás filtros que tiene que pasar va a ser el ofrecimiento en etapa, sobre todo etapa intermedia, su admisión en etapa intermedia por parte del juez de investigación preparatoria y su actuación a nivel de juicio oral. Entonces, ¿cuándo se convierte el testimonio en prueba? Si no ha sido bajo esta figura de la prueba anticipada en cámara Gesell, su testimonio de esta persona agraviada tendrá el carácter probatorio cuando se dé a nivel de juicio oral. Es decir, cuando narre ante el juez a nivel de juicio oral cómo ha ocurrido el evento criminal, se someta al interrogatorio y el contraexamen, ahí se convertirá este testimonio en prueba. Antes será considerado solamente un elemento de convicción en etapa de investigación, en etapa intermedia será un medio de prueba. Por eso, lo más importante en estos temas de hostigamiento sexual, acoso sexual o cualquier delito, sobre todo de naturaleza sexual, que son delitos gravosos y sobre todo de naturaleza clandestina, lo esencial es tener prueba suficiente, ¿correcto? Y como habíamos mencionado, en la primera etapa lo que se recolecta no es prueba, lo que se recolecta son elementos de convicción. Estos elementos de convicción, en el segundo momento, etapa intermedia, se ofrecen como medios de prueba para acreditar las proposiciones fácticas a nivel de la etapa de juicio oral. Si quisiéramos trasladar este tema a nivel administrativo, tendríamos que tener algo similar. Es decir, para que la comisión pueda tener suficientes elementos de convicción y fallar contra una determinada persona con la sanción más gravosa que viene a ser la destitución, debería tener del mismo modo suficientes medios de prueba. Es decir, no solamente el testimonio, no solamente el dicho de la parte agraviada, sino de qué modo se corrobora periféricamente este dicho. Se corrobora con videos, se corrobora con testimonios, se corrobora con documentos, precisando de que se consideran como documentos las grabaciones fílmicas, los videos, las fotos, los documentos escritos, entre otros. Muy bien, entonces, para eso es necesario tener en cuenta los medios de prueba. Los medios de prueba, de cierto modo, van a ser el sustento para una condena o una absolución en el proceso penal. ¿Y cuáles son esos medios de prueba que debemos conocer? Que lo podemos aplicar tanto en el ámbito penal como tanto en el ámbito administrativo. Desde mi punto de vista, estos 2 o 3 medios de prueba. Tal vez el primero, testimonio, la pericia y el documento, ¿correcto? Teniendo presente que el tema de la confesión está para el tema penal y el careo también es para el ámbito penal. Entonces, para el ámbito administrativo podríamos exigir medios de prueba testimonial, medios de prueba pericial y medios de prueba documental. Creo que con eso podría ser suficiente para establecer una determinada decisión. Claro está que en el ámbito penal necesitamos más allá. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal va a existir de cierto modo la privación de la libertad de una determinada persona cuando exista suficiencia probatoria. En cuanto a los medios de prueba, entonces, habría que indicar en el ámbito penal, de cierto modo, lo siguiente. Los medios de prueba sirven para acreditar la proposición fáctica. ¿Cuál es la proposición fáctica? La proposición fáctica es el hecho que va a construirse durante la etapa de investigación. Y esta construcción del hecho fáctico se produce en mérito a la versión que va a señalar o va a dar la parte agraviada o la parte que va a denunciar, ¿correcto? Entonces, estos medios de prueba, de cierto modo, se presentan en la etapa intermedia y justamente su finalidad de los medios de prueba es acreditar los hechos expuestos por las partes para generar certeza en el juzgador, es decir, en el juez a nivel de la etapa de fallo que viene a ser etapa de juicio oral. El primero de ellos es un medio de prueba, pero con la siguiente precisión, siempre y cuando esté bajo los alcances de la confesión sincera. Esto quiere decir, si una determinada persona que está siendo investigada por un acoso sexual, chantaje sexual, concurre a la fiscalía y simplemente narra los hechos,
Eso no viene a ser confesión sincera, ¿correcto? Para que sea confesión sincera, tiene que haber algo. A ver, ¿alguien me puede indicar cuál es la característica por el cual, o cuál es la característica que se debe tener en cuenta para que sea esta confesión que va a vertir esta persona investigada en el proceso penal, llegue para establecer como un beneficio premial en 1/3 de la pena? ¿Qué debe renunciar en la confesión el investigado? A ver, ¿alguien? ¿Qué renuncia? ¿Qué principio renuncia el investigado para someterse bajo este alcance de la confesión sincera? El simple dicho del imputado no es medio de prueba, ¿correcto? El simple dicho del imputado no es medio de prueba. Para que sea considerado medio de prueba, entonces renuncia a un principio, a la presunción de inocencia y al de contradicción, ¿correcto? Si esta persona no renuncia a esta presunción de inocencia, no será considerado como medio de prueba. Me explico un poco más. Una persona, cuando es imputada por un determinado delito, su versión, su dicho, no es medio de prueba. Esta persona tiene el derecho a defenderse. Desde el momento inicial que el Ministerio Público le imputa la comisión del delito. Por tanto, esta persona tiene el derecho a mentir. Esta persona tiene el derecho a guardar silencio. Esta persona puede crear su dicho, puede crear su versión. O simplemente esta persona puede decir la verdad. Pero para que sea considerado como medio de prueba, tiene que tener una característica. Renuncia a la presunción de inocencia. Es decir, reconoce los hechos. Segundo, no solamente reconoce, sino que esta persona tiene que darme un dato adicional que la fiscalía o la policía aún a ese estadio procesal no ha descubierto. Si no me da este dato adicional, yo como fiscal no le acojo su testimonio como confesión sincera. Por eso cuando va a haber confesión sincera, la gran mayoría de casos va a finalizar con salidas alternas, como por ejemplo una terminación anticipada, una conclusión anticipada del proceso penal. Entonces, este tema de la confesión, para que sea considerado como medio de prueba, debe darse con ciertas garantías. Primero, esta confesión debe ser sincera, es decir, es una declaración autoinculpatoria, donde una determinada persona reconoce el evento criminal, pero no solamente es reconocer el evento criminal, sino, aunado a eso, debe proporcionarme una información que a ese estadio procesal, que viene a ser sobre todo etapa de investigación, Ministerio Público y Policía no han descubierto el dato adicional. Un ejemplo para que pueda entenderse esto. Imagínense que estamos en un caso de homicidio. Sabemos que hay una persona que ha desaparecido y hay alguien que le imputa a una determinada persona el evento criminal. ¿Correcto? Nosotros le vamos a tomar declaración a este imputado y esta persona dice, bueno, señor fiscal, yo sé dónde está el cuerpo y voy a declarar cómo ha ocurrido el evento criminal. Declara sobre el hecho, acepta los cargos, declara sobre las circunstancias cómo ha ocurrido el evento criminal y dice, señor fiscal, si usted va a ese lugar, a esa quebrada y busca debajo de esa piedra, va a encontrar el cuerpo. Si yo como fiscal voy a ese lugar, encuentro ese cadáver, se corrobora su versión. Por tanto, yo le puedo dar este beneficio de la reducción de la pena de 1/3 por un tema de confesión sincera. Este tema es estratégico, sobre todo para los abogados, cuando van a solicitar, por ejemplo, salidas alternativas. Puede ser confesión sincera más terminación anticipada, por ejemplo, para el tema de la reducción de la pena. Entonces, aquí sobre todo en el tema de la confesión sincera, va a ser confesión sincera cuando esta persona declare en forma personal y con presencia de abogado defensor, declare en forma libre y consciente. Esta, sobre todo, debe corroborarse con otros actos de investigación que va a efectuar el Ministerio Público. Si no se corrobora ese dicho, esa versión del imputado, no vamos a estar bajo esta figura de confesión sincera. No basta el hecho de que el señor reconozca los cargos, reconozca cómo ha ocurrido el evento criminal, sino tiene que darme un dato adicional que el fiscal o la policía aún desconoce. Entonces, solo va a tener valor probatorio cuando esté debidamente corroborado esta versión que brinda esta persona que viene a ser el investigado. ¿Esto va a servir para qué? Va a servir sobre todo para atenuar excepcionalmente la pena
en una tercera parte por debajo del mínimo legal. Otro medio de prueba, esta sí lo pueden aplicar desde mi punto de vista personal, sobre todo en el ámbito administrativo, vendría a ser el testimonio. El testimonio va a ser la versión que va a vertir sobre todo la persona que ha observado el evento criminal. En la gran mayoría de casos, el testigo viene a ser la víctima, es decir, la persona que ha sufrido directamente el ataque criminal. En este caso, el testigo narra sobre hechos, no realiza apreciaciones subjetivas. Y aquí habría que precisar algo más. Cuando nosotros estemos en un ámbito administrativo y le vamos a tomar, por ejemplo, una declaración a una persona que ha denunciado un hostigamiento sexual, tendríamos que actuar como si fuéramos en el ámbito del fuero ordinario, es decir, tendríamos que hacerle preguntas abiertas y no preguntas sugestivas, ¿correcto? En este caso en concreto, lo que tendríamos que comentar, hacerle las preguntas es para que esta persona narre sobre los hechos que ha observado, ha percibido, ha visto, ha oído del evento criminal, ¿correcto? Al testigo no se le permite emitir juicios de valor, es decir, el testigo no puede decir, a mí me parece, yo creo que es así, no, sino narras sobre hechos que has observado o has percibido. Muy bien, el testimonio entonces puede ser toda manifestación oral o escrita que se realiza dentro de un proceso. En este caso, puede ser dentro de un proceso administrativo o puede ser incluso dentro de un proceso ordinario, ¿no? Un proceso penal ordinario. En este caso, el relato debe ser sobre todo sobre algo que ha percibido con sus sentidos. Pero aquí también nos importa mucho saber las clases de testigo. Sobre todo para el tema penal y el administrativo, desde mi punto de vista, debería optarse por el testigo directo, es decir, por aquel testigo que ha observado el evento criminal, y no por aquel testigo que le han dicho, que han oído. Ese testigo que dice que ha oído, ha escuchado de alguien, desde mi punto de vista personal, no tiene mucha credibilidad, siempre y cuando no se corrobore la fuente, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros estemos instaurando un proceso administrativo, sancionador, o estemos en un proceso penal, lo que tenemos que buscar de cierto modo es al testigo directo, es decir, a aquel que ha percibido el evento criminal de forma directa. Y sobre todo obviar este tipo de testigos que se llama testigo de referencia. El testigo de referencia es el famoso chismoso que le han contado y que sabe, oye, me han contado tal hecho, pero no sabe cómo ha ocurrido el evento criminal. Si no se prueba la fuente, no tiene valor su testimonio. Entonces, nosotros no debemos fiarnos, sobre todo tanto en el ámbito administrativo ni en el ámbito penal, por la versión del testigo de referencia, sino por el testigo directo. Usted acaba de poner la denuncia, muy bien, en el ámbito administrativo. ¿Tiene testigos? Sí, tengo testigos. Esos testigos, lo que tendríamos que preguntarle en el ámbito administrativo o en el ámbito del fuero común es, precise usted si observó o percibió con sus sentidos el evento criminal X, o el hecho o el suceso tal. Si te dicen, no, yo he escuchado, ese es testigo de referencia, ¿no? Puede haber escuchado, pero directamente. Yo estuve en ese lugar, mi oficina está al lado, yo escuché que el señor X le mencionó esto, entonces ese es testigo directo. Por otro lado, también es importante para el tema de acreditación en este tema del hostigamiento sexual o de delitos sexuales, incluido, por ejemplo, el acoso, el chantaje sexual, el tema del informe pericial. Como habíamos mencionado al inicio, no basta el dicho de la parte agraviada. Tiene que haber suficientes medios de prueba que acrediten esta versión. Y sobre todo en este tema en concreto del hostigamiento sexual, en muchos casos solamente vamos a tener la versión de la víctima, es decir, de la persona agraviada, pero esta tiene que corroborarse. Y esta corroboración, sobre todo, tiene que darse a través de un procedimiento científico, sobre todo informe psicológico, ¿no? Informe pericial psicológico. ¿Para qué? Para que esta narración que nos dé esta persona tenga, de cierto modo, una coherencia, logicidad, y que ésta sea verídica y no sea, pues, un simple dato, una simple manifestación de una persona sin corroboración periférica. Sobre todo el informe pericial va a servir en el ámbito del fuero ordinario para que el juzgador, el juez, tenga conocimientos especializados y pueda establecer una determinada posición respecto a ello.
no lo vincula directamente, pero sirve para adquirir ciertos conocimientos especializados, ¿no? En el ámbito del fuero administrativo sería importantísimo, por ejemplo, que para tener suficientes medios de prueba se tenga los resultados de la pericia psicológica, ¿no? En este caso en concreto, el informe pericial psicológico va a tener varios puntos o ítems donde va a tener que desarrollarse. Por ejemplo, el relato, por ejemplo, tendrá que establecerse los métodos utilizados en esa evaluación, sus conclusiones a las que arriba. En este caso en concreto podemos observar, por ejemplo, en el ámbito administrativo, que a consecuencia de este acto de hostigamiento sexual, por ejemplo, esta persona ha sufrido una afectación psicológica. Sería un dato importante para poder arribar a las conclusiones de la parte resolutiva del fallo, ¿no? En este caso, para destituir, por ejemplo, ¿no? En el ámbito penal es importante esta para corroborar la versión. Si estamos diciendo que este tipo de delitos son clandestinos, sobre todo se dan en un contexto donde no va a haber otro tipo de medios de prueba periféricos que lo acrediten, entonces la prueba madre va a ser el testimonio. Y si la prueba madre es el testimonio, en este caso en concreto, desde mi punto de vista personal, este testimonio debe acogerse en un solo acto. Este acogimiento de este testimonio debe darse sobre todo en cámara GESEL, es decir, en presencia de un experto en psicología criminal, donde narre esta persona sobre el hecho criminal que ha observado, que ha sido parte en este evento criminal, y sobre todo nos sirva para establecer si se le puede creer o no la versión que está dando esta persona para establecer un determinado fallo, ¿no? Sobre todo en acoso sexual, por ejemplo, necesitamos este tipo de informes periciales para corroborar la versión de la agraviada. Y cuando nosotros estemos en el fuero común, sobre todo, lo que le vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, sobre todo, llevar como medio de prueba personal al perito para interrogarlo sobre el informe pericial, ¿no? Entonces, el fundamento de la pericia, sobre todo, es para dar conocimiento científico especializado a determinada persona. En el ámbito del fuero común, va a ser para que el juez adquiera este conocimiento especializado para establecerlo en la sentencia, ¿no? Para que esta persona, el juzgador, tenga suficientes conocimientos y pueda arribar a una conclusión. En el fuero administrativo, entiendo que este informe pericial también puede servir para arribar a las conclusiones. Este tema del medio de prueba del careo, sobre todo se da en el ámbito del fuero común, es decir, ámbito del Ministerio Público, del Poder Judicial. Pero este medio de prueba, de cierto modo, no da una certeza, incluso esta puede generar una duda, una incertidumbre en el juzgador, porque al final, luego del careo, incluso puede existir una duda que no ha sido resuelta después del careo, ¿no? Entonces, aquí sobre todo lo que tenemos que tener muchísimo en cuenta como medios de prueba para su acreditación, tanto en el ámbito administrativo como tanto en el ámbito penal, es el medio de prueba documental. Sobre todo en el tema del hostigamiento sexual, el agresor, sobre todo, va a manifestarse de diversos modos, ¿no? Como habíamos mencionado, puede ser a través de escrituras, puede ser, por ejemplo, a través de mensajes de texto, puede ser a través de los videos, conversaciones. Entonces, todo ese grupo, videos, grabaciones, fotos, entre otros, se consideran como medios de prueba documental. Claro está que este medio de prueba documental tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Sobre todo legalidad, su obtención sea legal, que no haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales. Segundo, utilidad, pertinencia y conducencia, ¿con qué? Con el hecho materia de probanza. Este medio de prueba documental, sobre todo, es importantísimo en los delitos sexuales y también en los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, entre otros, donde va a ser la prueba madre. Aquí en concreto, entonces, en los documentos, lo que tenemos que ver, sobre todo, es la autoría o participación del que ha efectuado este documento, ¿no? En este caso, si, por ejemplo, la parte agraviada me trae un celular, el celular debe ser considerado como un medio de prueba documental. Claro, no todo el celular, yo necesito la información del celular. Entonces ordenaré la extracción de la información referida a ese punto específico. Si alguien me dice, por ejemplo, a ver, si yo les preguntara, si alguien ha escrito por redes sociales, pongamos por el Facebook, una frase, un comentario de connotación sexual, ¿cómo yo establezco la autenticidad de ese documento? ¿Alguien me puede decir?
¿El notario establece la autenticidad de ese documento? ¿Puede establecer la autenticidad de esa información? ¿O tiene que ser otro tipo de profesional? ¿Alguien me puede indicar? Imagínense por las redes sociales, por el Facebook, alguien ha hecho las escrituras de connotación sexual, ¿correcto? Yo como parte agraviada puedo ir a la notaría y decirle, mira señor notario, aquí me han escrito, esto es auténtico, quiero que me des una, quiero que usted autentifique que esta es la información que está en mi red social, o tiene que ser a través de otro profesional. ¿El fiscal va a autentificar? No. A ver, el perito, ¿qué tipo de perito? A ver, Charo Mendoza dice el perito. ¿Quién da? Un perito informático, efectivamente, ¿correcto? El notario no da la autenticidad de las redes sociales. Un perito informático tendrá que capturar su banda, tendrá que capturar su código, entre otros, que ellos ya conocen la información tecnológica, informática, ¿correcto? Entonces, si usted me trae, por ejemplo, para un caso de acoso sexual o chantaje sexual, una impresión, pongamos, de su red social, una captura de imágenes, impreso, eso no es medio de prueba, ¿correcto? Se tiene que tener o se tiene que obtener este medio de prueba con el procedimiento idóneo. En este caso, un perito informático tendrá que hacer esa acción y establecer primero, es la red social o no de la agraviada, es auténtico o no esa conversación, entre otros. Para eso se utilizan los códigos hash, entre otros, que va a dar la autenticidad de esa información. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran una comisión investigadora en el ámbito administrativo y les trae, por ejemplo, una impresión de la conversación, ¿bastaría eso para establecer esta es prueba? Si usted fuera abogado de la parte investigada, ¿podría cuestionar ello? Claro que sí puedes cuestionar, ¿no? Si me traen una foto, pero no ha pasado por la pericia esa fotografía, no basta para decir aquí está la prueba. Tiene que pasar por una prueba de autenticidad. Muy bien, en este caso en concreto, sobre todo en estos delitos, es importante tener la prueba documental. Pero la prueba documental con estas características de legalidad en su obtención, utilidad, pertinencia y conducencia para acreditar el hecho fáctico. Entonces, ¿qué se consideran como documentos? Como documentos se van a considerarse los manuscritos, los impresos, las fotocopias, los fax, los disquetes, las películas, las fotografías. Es decir, este grupo de medios de prueba documental que estamos presentando, usted lo puede presentar como medio de prueba documental. Tengo una grabación, ¿cómo lo presento al órgano administrativo? Lo presento como medio de prueba documental. Tengo fotografía, ¿cómo lo presento? Medio de prueba documental. Tengo un audio, ¿cómo lo presento ante el fiscal? Como medio de prueba documental. La pregunta es, en el ámbito administrativo, si me presentan un audio, ¿tiene que realizarse igual que en el ámbito penal? ¿Tiene que hacerse con cadena de custodia? ¿Tiene que hacerse la diligencia con deslacrado y visualización? ¿O se debe realizar de otro modo? Lo puede hacer el órgano instructor sin convocar a las partes. Desde mi punto de vista, tiene que hacerse como si fuera en el ámbito del fuero común. Convocarse a las partes en presencia sobre todo del interlocutor que ha hecho la grabación, entre otros, ¿no? Precisando que la grabación válida va a ser de aquel que ha efectuado o que ha participado en la conversación. Esto quiere decir, si alguien, un tercero, me graba de la conversación en la que estuve, esa grabación podría ser considerada ilícita, ¿correcto? ¿Cuándo va a ser válida esta grabación? Cuando yo lo grabo a mi interlocutor, es decir, yo le grabo a la persona con la que estoy conversando. Esa sí es prueba, ¿correcto? En ese caso en concreto no podrá excluirse esa grabación. Pero si hay una grabación que me ha efectuado el vecino, el otro colega que no participó en la conversación, el abogado podría excluir ese medio de prueba por ser ilegal, ¿correcto? Entonces, por eso en este tipo de medios de prueba documental, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta como primer punto es la legalidad de su obtención. Segundo, utilidad, pertinencia y conducencia con el hecho en materia de probanza o de investigación.
Muy bien, entonces con este tipo de medios de prueba, tanto en la etapa de instrucción, que viene a ser sobre todo en etapa del ámbito administrativo, con el tema penal, podemos acreditar ese tema en concreto, ¿no? Este tema en concreto tiene que haber suficientes medios de prueba. Vuelvo a mencionar, no basta el dicho de la víctima o agraviada desde mi punto de vista para establecer un resultado. Como pueden ver en este gráfico, bajo un hecho fáctico X, tiene que existir suficientes medios de prueba que respalden ello. Tengo la versión de la denunciante. Aunado a eso, necesito otros medios de prueba periféricos que me acrediten ello. ¿Cuántos? Mínimamente tendrán que ser 2, pues, ¿no? Mínimamente. La agraviada me dice que estuvo en tal lugar. Ya, ese es su dicho. ¿Cómo corroboro que estuvo en ese lugar? Por ejemplo, que ese día asistió a la entidad a laborar. Tendré que recabar, por ejemplo, su registro de asistencia, entre otros. Que la agraviada dijo que ese día estaba en contacto con el agresor en tal lugar, no sé. Tendré que recabar la versión de algún testigo o tal vez alguna grabación fílmica que existe. Imagínense que en la universidad existe cámaras de videovigilancia que establezcan que efectivamente esta persona tuvo contacto con el agresor o el agresor con la víctima, ¿correcto? Entonces, tanto en el ámbito penal, que es el ámbito ordinario, como en el ámbito administrativo, necesitamos suficientes medios de prueba para arribar a determinadas conclusiones. Entonces, como habíamos mencionado, para obtener el testimonio de esta persona que viene a ser la parte agraviada, sobre todo en el ámbito penal, se realiza a través de cámara Gesell, ¿no? En este caso, la cámara Gesell es para obtener en un solo acto la versión de la parte agraviada. Y obtener esta información con autorización judicial viene a ser prueba anticipada, ¿correcto? Prueba anticipada. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Con la finalidad de que no exista la revictimización, es decir, que no concurra en varios lugares, que no concurra ante diversas autoridades esta persona a narrar el mismo hecho. Y esto, desde mi punto de vista, debería tal vez establecerse también en el ámbito administrativo. Es decir, que la declaración que va a vertir la denunciante o agraviada también se realice en cámara Gesell y no en testimonio directo, ¿correcto? Para que no exista la revictimización. Es decir, no le vamos a tomar su declaración ahora, luego su ampliatoria, eso genera revictimización. Entonces, podríamos, desde mi punto de vista, tal vez que este testimonio que va a vertir la agraviada en el ámbito administrativo también sea en cámara Gesell. Claro está, con las garantías del debido proceso. Es decir, que se encuentre, por ejemplo, debidamente notificado la parte investigada, que se encuentre, por ejemplo, ante un psicólogo experto en psicología del testimonio, en este caso un psicólogo criminal, que sea vertida en un solo acto para que existan suficientes medios de prueba y esta pueda servir para arribar a una determinada conclusión, ¿no? Puede existir también, si no existe desde mi punto de vista esta manifestación o este testimonio en cámara Gesell, como también existe en el ámbito penal, informaciones que puedan vertir determinadas personas que pueden estar distorsionadas o enfocadas con la finalidad de perjudicar determinada persona, ¿no? Por eso, sobre todo, en el tema del testimonio en el ámbito penal, tenemos que tener en cuenta ese acuerdo plenario 2-2005, ¿no? Sobre la credibilidad del testimonio de la testigo. Entonces, esto se hace sobre todo en cámara Gesell para que no exista la revictimización. Muy bien, con eso damos por finalizada esta parte y si hubiese alguna duda lo vamos a absolver. Excelente, doctor. Estimados doctores, por favor, si tuvieran alguna pregunta referente al tema del día de hoy, por favor, levantar su manito o realizar la pregunta a través del chat. Creo que no hay ninguna, doctor. Creo que ha quedado muy claro. Ah, no, sí tenemos, doctor Manuel. Buenas noches, está activo su audio. Gracias. Muy buenas noches con todos los participantes. Y primero que nada, agradecer al expositor, Henry Coronado. Bueno, yo tenía una duda respecto a
si las denuncias pueden ser de manera anónima en estos casos, puesto que supongamos que un estudiante ha sido de repente chantajeado o no sé, de repente acosado por algún docente, por algún trabajador administrativo. Entonces, en ese caso, muchas veces tratan de cuidar de repente su nombre, ¿no? Entonces, la duda es, ¿puede presentarlo de manera anónima? Y conexa a esta pregunta va, en la universidad nosotros tenemos un área especializada, ¿no? Que es Defensoría Universitaria. Entonces, esta sería la instancia correspondiente para poder iniciar, digamos, esta denuncia. Gracias. Correcto. Muchas gracias, doctor. Lo primero que habría que mencionar es que en la norma, en este decreto supremo, 021-2021, se menciona que el acto de inicio del procedimiento es a pedido de parte o de oficio, pero acto seguido se menciona que se va a efectuar un acta, ¿correcto? Este acta da a entender de que debe individualizarse a la gente, es decir, debe individualizarse al denunciante. Creo que aquí le falta algo, que podríamos llevarlo del ámbito ordinario. ¿Qué pasa en el ámbito ordinario? En el ámbito penal ordinario, un fiscal, si por ejemplo observa que existe riesgo, por ejemplo, para el denunciante respecto a su vida, imagínense que va a denunciar una usurpación agravada por una banda criminal, va a denunciar un tema de crimen organizado, entre otros, hay riesgo para su vida. En el ámbito fiscal podemos acoger esa denuncia bajo reserva de identidad, ¿correcto? Es decir, podemos establecer un código de reserva de identidad para que nadie sepa quién es el denunciante. En el ámbito administrativo, de lo que yo observo en la norma es que no existe esa posibilidad de hacer denuncia anónima, de lo que yo observo en esta norma. ¿Por qué? Porque no menciona la norma de que pueda existir la denuncia anónima. Creo que ahí falta enmendar ese punto. Yo creo que sí debería haber esa posibilidad de que una persona tenga la posibilidad de guardar la reserva de la identidad, pero no como anónimo, porque cuando yo denuncio como anónimo, estoy diciendo, he sido víctima de este acto de hostigamiento sexual, pero yo necesito acreditar ese hecho, ¿correcto? Acreditar ese hecho. Entonces, esa acreditación de ese hecho, desde mi punto de vista, debe darse a través de un código de reserva. Este código de reserva tal vez sería bueno que se implemente. Entonces, con este código de reserva, ¿qué puedo hacer? Yo denuncio el hecho con un código de reserva y ese código de reserva no se va a develar, es decir, no se va a dar a conocer quién es esa persona hasta la finalización del proceso y de ese modo pues no tenga represalia, ningún tipo de amenaza por parte de la agresión. Entonces, de lo que observa en la norma no está establecido ese supuesto. Tal vez podría ser, por ejemplo, en mérito a la pregunta, que puedan proponer ustedes como entidades públicas de que también en este tema en concreto se pueda establecer la reserva de la identidad del agredido o de la víctima en procesos de ámbito administrativo. El otro tema que me mencionaba el doctor, ¿de cuál era Reader? Era respecto a, en nuestro caso, Defensoría Universitaria sería, digamos, la instancia por donde se debe iniciar esta denuncia. Claro, podría ser, ¿no? Claro, podría ser, porque ellos de cierto modo representan a los agraviados, ¿no? Entonces, sería bueno, de verdad, esa pregunta da muchísimo para poder generar una enmienda normativa, en este caso, o tal vez una adición, no enmienda, adición a esta norma, ¿no? Que en el artículo 16 del inicio del procedimiento no solamente señale, se inicia el proceso a pedido de parte, de oficio, sino se inicia el proceso a pedido de parte con reserva de identidad o develando la identidad. Y de ese modo podríamos, de cierto modo, iniciar todo el proceso. La parte agraviada sigue presentando sus medios de prueba, pero con reserva de identidad. Es decir, no va a saber quién es el alumno, quién es la agraviada directamente, ¿no? Muy bien. Excelente, doctor. Tenemos a la otra Charo Mendoza, nos dice, en un supuesto caso, la universidad, ¿qué debe hacer cuando la fiscalía puso conocimiento a presuntos tocamientos
indebidos por un docente a una menor de edad, estudiante, ¿y a qué debe hacer la universidad? Ya. Bueno, si estamos en un tema penal, lo primero que tenemos que ver es que la Fiscalía va a pedir, como parte de las medidas cautelares en el ámbito penal, que no exista contacto entre el agresor y la víctima. Y uno de ellos puede ser que no tenga contacto en el centro educativo, no tenga contacto en la calle, no tenga ningún tipo de relación. Incluso esto quiere decir ningún tipo de contacto físico ni por cualquier medio electrónico. En este caso en concreto, si esta persona, por ejemplo, labora en la universidad, pongamos ese ejemplo, y el alumno estudia, tendremos que evaluar bien si por ejemplo, esta persona no dicte clases en el mismo lugar donde esta menor o esta adolescente o este joven estudia, por ejemplo, ¿no? En caso, por ejemplo, de que esta persona incumpla esas medidas cautelares que se dan desde el ámbito penal, es pena efectiva. Aquí no, la pena va desde los 5 hasta los 8 años, si no me equivoco, ¿correcto? Entonces, puede haber pena efectiva para la persona que incumpla esas medidas otorgadas por el juzgado. En el caso que me dice, en un supuesto caso que la universidad, ¿qué debe hacer cuando la Fiscalía puso de conocimiento presuntos tocamientos indebidos por un adolescente, por un docente o un menor de edad? Yo creo lo primero que tendría que hacer como medida precautoria es justamente como lo menciona esta norma de esta persona, sobre todo hacer que no tenga contacto con esta persona, con el agredido, con la víctima. Tal vez era su profesor, hacer que no tenga dictado clases con esta alumna o con este alumno, pero otro tipo de sanción que podrían hacerlo es, por ejemplo, podemos suspenderlo temporalmente porque estamos ya abriendo investigación en el ámbito administrativo y de ese modo se dé una medida cautelar, ¿no? Claro que está que en el ámbito penal esto tendrá que resolverse con una sentencia, ¿no? Más adelante, ya sea una sentencia condenatoria o absolutoria, pero mientras tanto, lo que se puede hacer desde la universidad, desde mi punto de vista, es hacer que no tenga contacto esta persona con el agraviado. En este caso, el agraviado tal vez es el estudiante, pues, ¿no? Excelente, doctor. ¿Tuvieran alguna pregunta adicional, estimados doctores, doctoras? Para ya dar por culminada la sesión, pueden levantar su manito. Y si no, ya damos ya por concluido la primera sesión de clase de las 3 programadas. Mañana tenemos 2, así que doctor, por parte de la Universidad UNAMBA, al igual que Uriápolis, muchísimas gracias por su brillante exposición. Que tenga un excelente día y que Dios le bendiga. Muchas gracias. La recomendación aquí es no debemos permitir este tipo de conductas, ¿correcto? Y la inmediatez es la clave. Si alguien es víctima de este tema de hostigamiento sexual, de acoso sexual, chantaje sexual, no deje pasar el tiempo, ¿correcto? Inmediatamente ponga en conocimiento de la Fiscalía. No va a ir pues usted después de 2 años a poner la denuncia, ya no hay evidencia, ya no hay prueba. No va a ir después de una semana, no, inmediatamente. Vuelvo a mencionar, la denuncia, simplemente agarre usted el teléfono, marque a la Fiscalía, diga, señor fiscal, quiero poner la denuncia por medio telefónico. Este es el hecho, suficiente. Y usted puede pedir ahí lo que el doctor Manuel decía. Señor fiscal, yo quiero, por medidas de protección de mi seguridad personal, integridad personal, que esta denuncia que estoy poniendo lo acoja bajo reserva de identidad. ¿Correcto? Bajo reserva. Ya el fiscal va a decir, muy bien, denunciante, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle un código de reserva, le voy a poner un número, 1-2022. Ese va a ser su número y nadie va a saber que usted es Juana Pérez Pérez. Yo soy el único que va a saber, ¿correcto? Y bajo esa óptica vamos a investigar este caso. Entonces yo les recomiendo, sobre todo en estos delitos que son violentos, que sobre todo se dan en un momento de clandestinidad, que afectan sobre todo la dignidad de la persona, ponga en conocimiento inmediato de la autoridad competente. Sobre todo el fiscal, no del policía. A veces el policía pone en conocimiento después de 3, 4 horas, ya lo comentó quién es el denunciante, directamente a la fiscalía. Y de ese modo podamos nosotros realizar actos de investigación, acreditar este hecho y buscar la sanción para las personas que han cometido este tipo de ilícitos. Muy bien.
A ver, alguien más. Vamos con Cándida. A ver, con esto para dar por finalizado. A ver. Excelente, doctor. Doctora Cándida, buenas noches. Está activo su aula. Sí, buenas noches. Una última pregunta, por favor. Sí, doctor. Yo quisiera saber si la universidad, por ejemplo, lo sanciona a un docente administrativamente y también la denuncia ha sido puesto en el ámbito penal, ¿no? ¿Qué pasaría si la universidad lo sanciona administrativamente y en el ámbito penal se le declara inocente? Este docente podría poner una denuncia a la universidad o a la comisión y pedir que se le reponga. No, es totalmente independiente el ámbito, doctora. El ámbito penal, el ámbito administrativo tiene otra naturaleza. En el ámbito penal nosotros vamos a sancionar conductas ilícitas, es delito. Y este delito, para que sea sancionado, tendrá que haber prueba suficiente. Una persona puede ser autor del delito, pero por el hecho de que yo no obtuve suficientes medios de prueba, lamentablemente pueden ser absueltos a nivel de juicio oral o en otra etapa del proceso, por ejemplo, en etapa intermedia. Es totalmente independiente la naturaleza administrativa con el tema penal. Muy bien. Entonces, con esa precisión, doy por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Y los materiales que se utilizó les voy a remitir en este momento para que puedan consultar y de ese modo también puedan tener a su alcance. Muchas gracias. Buenas noches.